Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que dice tu palabra, como estaba citando Javier esta mañana, que fueron nuestras debilidades las que tú cargaste, Señor. Y fueron nuestros dolores los que te agobiaron, Señor. Y a veces sentimos que nadie nos entiende. A veces pensamos que nuestro dolor es algo que solo cargamos nosotros. A veces hay momentos donde sentimos que realmente estamos solos, que ni siquiera nuestra familia, ni siquiera nuestra pareja, ni siquiera nuestros hijos pueden entender la profundidad que hay del dolor en nuestro corazón. Pero el Señor dice que Él cargó, Él llevó nuestro lugar, que Él entiende lo que tú estás sintiendo. Él sabe incluso en este tiempo donde ha habido mucha distancia. Él sabe cómo tú te has sentido. Él sabe la preocupación. Él sabe la incertidumbre incluso del futuro. Pero ¿sabes qué? Yo quiero animarte a algo. No estás solo. No estás solo. Lo que tú estás sintiendo, el Señor lo ha sentido antes. Y Él lo está llevando, no solo que lo llevó en este tiempo, Él está contigo y está llevando junto contigo este dolor para que tú puedas ver que a través de su dolor hay libertad, hay nuevas fuerzas, hay nueva esperanza, hay poder para levantarnos de nuevo. No por nosotros, sino por Él, porque Él conoce que nos duele, conoce que nos aprieta, nos aplasta. Y yo no sé si alguno se ha sentido así, pero no quisiera que perdamos este ambiente, que podamos atesorar en nuestro corazón eso mismo, decir: Señor, tú conoces las profundidades de mi alma, conoces más allá de lo que yo mismo conozco, Señor, y yo quiero que en estas profundidades del alma, donde solo tú conoces, que tu Espíritu Santo pueda venir y traer paz. Realmente traer esa seguridad de que Él está conmigo, Él está contigo. Yo sentía muy fuerte de animarles. Yo no sé para quién es eso, pero el Señor sabe el dolor que tú has sentido y que sepas que no lo estás llevando solo. Que realmente Dios quiere darte un empujón. Realmente Dios quiere darte un empujón para que creas: yo estoy contigo y lo vas a lograr. Aunque sientas a veces que no ves la salida, yo estoy contigo y lo vas a lograr. Sentía eso como un viento de esperanza que el Señor quiere traer. Si te has sentido así, realmente recuerda que el Señor sabe lo que estás sintiendo. El Señor sabe cómo te estás sintiendo. Y el Señor puede ver lo que tú no estás viendo. A veces el futuro, lo que decía antes, es incierto. A veces no sabemos. Pero lo que sí podemos confiar, que lo que Él nos ha dicho siempre se va a cumplir. Siempre se va a cumplir. Entonces, lo que sea que el Señor te ha prometido, agárrate fuerte. No por lo que tú ves, no por lo que tú sientes, sino realmente decir: Señor, en este tiempo estoy creciendo contigo. Porque a veces huimos del dolor. Nos da mucho miedo el dolor y no entendemos que el dolor a veces nos procesa de una manera que los tiempos buenos no lo hacen. Profundizamos en conocernos a nosotros mismos, en conocer realmente al Señor. Profundizamos en conocer a nuestros hermanos y podemos cambiar nuestra perspectiva. Entonces, en lugar de tener ese impulso de decir: Señor, yo no quiero sentir más eso, no quiero sentirme así, o no quiero estar en este lugar. Si entendemos que ahí donde estamos, tomando el lado de Dios, Él está con nosotros, podemos realmente dar un paso más y salir de ahí agarrados fuertemente de su mano. Y no solo que salimos del dolor, sino que salimos transformados por ese proceso que Dios ha tenido con nosotros. Aleluya, aleluya. Yo les animo, yo sé que a veces es difícil estar de pie, pero les animo que se pongan nuevamente de pie. Aleluya. Y que sea como una señal al Señor, decir: Señor, yo me levanto en fe. Señor, yo me levanto creyendo que tú eres bueno. Señor, yo me levanto creyendo que tú sostienes a mis hijos.
Señor, yo me levanto creyendo, Señor, que tú estás conmigo donde nadie más está. Señor, yo me levanto y me agarro a tu promesa, me agarro a ti, Señor. Creo que eres bueno, que tú me amas a pesar de mis circunstancias. Tú tienes el control, Señor. Aleluya, Dios. Aleluya, Señor. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta. Haz de esta canción una confesión. Haz de esta canción una confesión al Señor. Señor, tú me das seguridad. Tú me das seguridad. Tú eres el que me sostiene. Tú eres el que me levanta, Señor. De ti viene mi paz. Señor, no tengo a dónde correr más que a ti. Y creo que tú eres el que sostiene mi vida. Aleluya. 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 Tú tienes el control, nunca pierdes el control De lo que vendrá. de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Vamos a ir a la palabra del Señor. Qué bueno poder compartir unos con otros este tiempo. Y quiero comenzar diciéndote que yo no sé para cuántos este año que pasó, ¿no?, que dejamos atrás, 2020, ha sido un año de aprendizaje, ¿vale? Quizá sí un año de pruebas, de dificultades, un año un poco inusual que nos ha sorprendido de muchas maneras a todos, pero si con algo me quedo yo es que ha sido un año de aprendizaje, ¿vale? Y comenzaba también esta mañana pues usando pues una ilustración, y es que tenemos un amigo de Chile, un misionero chileno, que él ha estado escribiendo un libro y recién lo publicó en la pandemia, ¿vale? Y este libro se llama Cristianos fuera de la caja, ¿vale? Cristianos fuera de la caja. Y esta ilustración habla muy bien de lo que Dios ha estado haciendo, yo puedo decir, en mi propia vida en este tiempo, y lo que creo que quiere seguir haciendo. Y creo que no solamente conmigo, sino que realmente es un trato de Dios con su pueblo. Ahora, cuando hablamos de salir fuera de la caja, esta expresión, bueno, lo que significa es como pensar diferente, salir de un molde, salir de un estereotipo, ¿vale? Pensar de una forma que no se adapta a lo común, a lo que es corriente. Ahora, la caja puede ser, y ahora vamos a enfocarnos en nosotros como creyentes, la caja puede ser cualquier estructura, y ahora vamos a hablar un poco de qué se trata esto, cualquier estructura que me impide, me limita para cumplir o alcanzar lo que Dios tiene para mí y conmigo, ¿vale? Ahora, hablamos de estructuras. Mira, hay diferentes tipos de estructura. Mi propia estructura mental, cómo yo pienso, cómo yo veo las cosas. Es muy común que yo vea las cosas a través de mi propio criterio, a través de mis experiencias vividas, ¿verdad?, a través de las circunstancias o el contexto donde yo estoy. Es muy común que yo vea las cosas a través de este filtro. Es muy común que yo, y eso yo creo que muchos lo sabemos, que yo me imagine a un Dios a través del filtro de cómo es la relación con mi propio padre, ¿vale?, con mi padre terrenal, o cómo ha sido o si ha estado ausente. Es muy común que yo vea a Dios o que interprete la palabra de Dios desde el trasfondo vivido en mi propia vida, ¿vale? También vamos a encontrar estructuras religiosas, ¿vale? Estructuras religiosas, ¿a qué me refiero? De que también nos hemos hecho formas
ideas en cuanto a cómo tiene que ser mi relación con Dios y cómo es la relación de Él conmigo. Por ejemplo, ¿cómo se adora a Dios? ¿Vale? Y el problema viene como cuando si no se adora de esta manera, entonces no es una adoración que a Dios le gusta. Hay un ejemplo, por ejemplo, en la palabra de Dios en Juan capítulo 4, cuando Jesús tiene el encuentro con la mujer samaritana. La mujer samaritana le dice, bueno, nuestros padres nos dijeron que se adora en este monte y vosotros decís que hay que adorar en Jerusalén, en el monte en Jerusalén. Y Jesús le dice, mira, no es tan importante adorar en este monte o en aquel monte, sino lo importante y lo que Dios está buscando es adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿vale? Pero date cuenta que muchas veces nosotros tenemos estereotipos y formas y quiero decirte algo, no está mal que tengamos una forma de adorar, no está mal que tengamos una forma de orar, pero lo que quizá nos puede hacer tropezar es cuando decimos, no, es que así dice el Señor que se tiene que hacer. Y no estamos abiertos a que otro lo haga de otra manera o a que Dios mismo en algún momento me lleve a mí a hacerlo de otra manera, ¿vale? Estos son estructuras religiosas. También hay estructuras que vienen implantadas por la sociedad donde vivimos. ¿Qué es lo que establece la sociedad? ¿Qué es lo que la sociedad dice que está bien o está mal? Pero que no tiene que ver con la palabra de Dios. Por ejemplo, supongamos que la sociedad dice que con 25 años, yo sé que aquí no pasa eso, en Ecuador sí, pero con 25 años a ti ya se te fue el tren para casarte, ¿vale? 25 años ya eres un viejo. En Ecuador es así, ¿vale? 25, a ti se te está pasando el arroz, ¿vale? Con 25 años. Entonces, aún dentro de las iglesias cristianas, pues un joven o una joven que ya va por esa edad o llega a los 30 se siente muy presionada socialmente, ¿vale? Y ahora pongo ejemplos, ahora como ya no estamos en directo voy a poner ejemplos de Ecuador para que mis hermanos ecuatorianos no me digan nada, no, es broma. Pero mira, son cosas culturales. Aquí pues seguramente hay otros estándares culturales, sociales, ¿vale? Que la sociedad ha establecido y que están dentro de la iglesia también, ¿vale? Son moldes, estructuras. Como te he dicho, culturas, tradiciones, ¿vale? Tenemos muchas tradiciones que quizá hemos confundido con la palabra de Dios. Hace creo que 1 o 2 semanas hicimos una entrevista en directo con Nice y precisamente hablábamos de este tema, cultura y misiones, ¿vale? Y una de las preguntas y las cosas que hablábamos es cómo podemos separar lo que realmente es cultura y lo que realmente es Biblia. ¿Por qué? Porque es fácil confundir estas dos. Porque normalmente nosotros vemos a Dios, interpretamos la palabra de Dios desde el filtro de nuestro contexto social, cultural y desde las experiencias que nosotros mismos hemos vivido, ¿vale? Ahora mira, Romanos capítulo 12, versículo 2, me encanta este pasaje, Romanos 12, porque yo creo que aquí hay como unas claves muy prácticas para aquellos que de todo corazón quieren descubrir cuál es el plan de Dios para sus vidas. Entonces Romanos capítulo 12, versículo 2, vamos a leer el versículo 2 y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿vale? Y quiero enfocarme en la primera parte del versículo 2, donde dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Yo veo aquí 2 palabras claves. La una, conformarse, es decir, amoldarse, tomar una forma, y la otra es transformarse, cambiar de forma, ¿vale? Y date cuenta que la segunda parte del versículo dice, para que comprobéis cuál es esa buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta.
¿qué quiere decir? Que sin transformación no va a haber descubrimiento de cuál es la voluntad de Dios. Y es muy común que hablamos de una transformación en nuestras vidas en el momento que yo vengo a Cristo. Cuando yo conocí al Señor, mira, yo antes era así y ahora soy asado, ¿vale? Entonces es como, parece que la transformación es solo en el momento de la conversión, pero la realidad es que necesitamos seguir siendo transformados. Mira, tenemos la tendencia como seres humanos de conformarnos, amoldarnos y en muchas ocasiones estancarnos, porque los cambios nos cuestan y cuando hacemos algún cambio, pues lo común es que después de un tiempo nos acomodemos a ese cambio y permanezcamos otra vez estáticos. Pero la vida con Dios se trata de una continua transformación. Siempre hay algo nuevo que Dios quiere hacer en nosotros y siempre hay algo que Dios quiere que aprendamos. Siempre, ¿vale? Y esto es muy importante. Algo que decíamos en esta mañana es que muchas veces yo vengo a la palabra de Dios y evidentemente para aprender, para ser transformado, me miro en este espejo, ¿no? Yo me miro, pero en muchas ocasiones yo tengo una disposición de que Dios me añada algo más a lo que yo ya sé, ¿vale? Como añadir algo más, quiero saber algo más, pero lo difícil es que Dios me corrija en algo que yo ya creía que estaba bien. Yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez. En la vida cristiana, de que tenemos conceptos que creemos que esto es así. Así es la manera correcta de hacerlo. Así creo que es como Dios quiere que yo me desenvuelva en este área. Pero que Dios venga luego y me muestre que, mira, pues no es así del todo, o puede ser así, pero también puede ser de otra manera. Eso es más difícil porque significa aceptar que lo que yo creía que era así, era cuadrado, que de aquí no se podía mover, resulta que es más flexible de lo que yo pensaba. Y no porque estoy aceptando ideas, sino porque Dios mismo me está mostrando a través de su palabra de que realmente Él no está metido dentro de una caja. El que está metido dentro de la caja soy yo. Y quiero meter a Dios ahí también. Amén. Entonces, mira, esto implica por nuestra parte flexibilidad. Necesitamos ser flexibles. Tenemos ejemplos, pues en la palabra de Dios, yo creo que miramos siempre el ejemplo del pueblo de Israel, el ejemplo de los judíos, ¿vale? De la nación judía, la nación hebrea. Y lo miramos como para decir, hay que ver cómo pensaban ellos, ¿no? Hay que ver qué equivocados que estaban. Pero resulta que el testimonio y la historia de Israel y todo este recorrido está puesto ahí para nosotros, para que aprendamos, ¿no? De las cosas buenas y de las cosas malas que hicieron. Y para que nosotros no caigamos en las mismas cosas, ¿vale? Y mira, Juan capítulo 8, versículo 31 al 33. Juan capítulo 8, versículo 31 al 33. Jesús hablando dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hasta ahí, bien, ¿vale? Tenéis que permanecer en mi palabra, yo soy el maestro, ustedes son los alumnos, ¿no? Eso es la mentalidad del judío. Claro, el rabí, y además hemos creído que él es el Mesías, que no es un rabí cualquiera, ¿vale? Un rabino cualquiera, un maestro cualquiera. Hasta ahí estamos bien, pero Jesús va más allá y dice en el 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y eso es como ya produce como un choque, ¿no? En el pueblo judío. Y entonces ellos dicen, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? O sea, espérate,
espérate, Jesús, ¿a qué te refieres con que tenemos que conocer la verdad? Nosotros somos los embajadores de la verdad, decía el pueblo judío, ¿vale? Porque se supone que ellos eran el pueblo escogido. Ellos se consideraban que estaban en un nivel más alto que el resto de los pueblos. Ellos eran el pueblo que Dios había escogido para revelar la verdad. Y ellos decían, ¿cómo puede ser que nosotros ahora a estas alturas y que somos linaje de Abraham, el padre de la fe, vengan a decirnos que necesitamos conocer la verdad para ser libres? Este es el concepto que tenía el pueblo judío. Y además de esto dice, ir esclavos, ser libres, nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero resulta que en el contexto en el que Jesús vino, si lees la historia del pueblo de Israel, han pasado de cautiverio en cautiverio, ¿verdad? Opresión tras opresión. Y en ese momento estaban bajo el yugo romano. Pero ellos no se veían a sí mismos de esta manera. No se sentían esclavizados. Entonces, date cuenta la influencia que tiene el cómo nosotros vemos a través del filtro de nuestra cultura, de nuestra propia cosmovisión, de nuestras tradiciones. Y el pueblo judío es un vivo ejemplo de esto, ¿verdad? Cómo ellos habían invalidado los mandamientos de Dios con sus tradiciones. Habían elevado sus tradiciones culturales y de los ancianos al nivel de ley de Dios. Es decir, como así dice el Señor, cuando en realidad eran costumbres y tradiciones que ellos habían ido desarrollando a lo largo de los años. Y quizá eran costumbres que muchas procuraban llegar a ser santos delante de Dios. Y no está mal decir, bueno, pongamos un ejemplo así, ¿no? Como contemporáneo, decir, bueno, yo creo que vestir de esta manera cuando uno va a la iglesia es una forma de mostrar respeto a Dios. Bueno, puede ser una buena idea, puede ser un buen concepto, pero decir que esta idea mía para agradar a Dios es ley de Dios cuando no tengo un fundamento bíblico, entonces ahí estamos transgiversando la palabra. ¿Me entiendes? Entonces, esto es lo que hacía el pueblo judío. El pueblo judío, especialmente los fariseos, ¿no? Que eran como los embajadores de la verdad en aquel tiempo, que eran los guardadores de la doctrina, aunque ellos no la cumplían mucho, ¿no? Por eso Jesús dice, hagan lo que dicen los fariseos y los escribas, pero no lo imiten a ellos, porque ellos no guardan, ¿no? La doctrina. Entonces resulta que ellos tenían algunas cosas establecidas y no soportaban a Jesús. Como por ejemplo, Jesús y sus discípulos no se lavan las manos un montón de veces antes de comer. Jesús se junta con los gentiles, se juntan con los pecadores. Eso no es digno, ¿no? de un judío, porque eso es contaminarse. Él no respeta el sábado. Jesús sanó a mucha gente el día de reposo. Y según ellos, como el día de reposo era descanso, no se podía ni siquiera hacer un milagro. O sea, el propio Dios que estableció el día de reposo no tenía derecho a hacer nada en el día de reposo. ¿Sí me entiende? Dios me da a mí mandamientos, me da leyes, me da normas para que yo sepa cómo caminar, pero yo le estoy diciendo a Dios, pero tú no te puedes salir de estas normas y tú te tienes que acoplar a estas normas y cualquier cosa que tú hagas fuera de estas normas no es válida. Prácticamente yo le pongo la ley a Dios. ¿Sí te das cuenta? Y este pensamiento del pueblo judío, si tú te das cuenta, aún después de que Jesús murió y resucitó, estaba bien impregnado aún en los discípulos. Porque aunque Jesús había dicho para Pentecostés, ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabes cuál fue la realidad? Que después del día de Pentecostés hubo un gran avivamiento en Jerusalén, pero los apóstoles no fueron rápidos en extenderse hacia otros lugares. Y tuvieron que hacerlo a marchas forzadas porque vino una persecución. Y Pedro
tenía como su recelo de ir a casa de Cornelio porque Cornelio no era judío. Y tenía sus dudas y Dios le tuvo que hablar en un éxtasis y bajar un lienzo del cielo y decirle: no menosprecies aquellas cosas que yo he santificado, porque en realidad todavía la cultura judía estaba bien arraigada. Y me sorprende incluso que en Gálatas, para que veamos cómo esto puede afectar a nuestras vidas, Gálatas capítulo 2, versículo del 11 en adelante. Gálatas 2 del 11 en adelante, dice Pablo: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Porque se supone que el evangelio era también para los gentiles. Porque se supone que tenían que ser testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero después que vinieron otros de Jerusalén, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y es como, wow, o sea, Pablo está regañando a Pedro delante de los hermanos diciendo: oye Pedro, ¿tú no tienes las cosas claras? ¿Tú no has entendido que el Señor nos ha hecho libres y que ahora es nuestra tarea anunciar el evangelio, ¿verdad? A los gentiles también, y que por las obras del Antiguo Testamento, por las obras de la ley, nadie se salva? ¿Tú lo tienes claro? Y si lo tienes claro, ¿por qué estás ahí como, no, todavía guardando un papel? ¿Sabes por qué? Porque Pedro estaba siendo influenciado por la cultura judía, por las formas judías. Y una de las grandes luchas doctrinales ahí en los primeros años de la iglesia es que todavía había judíos que, aunque habían creído que Jesús era el Salvador, el Mesías, decían: sí, Jesús es el Mesías, pero también tenemos que añadir estas cosas, porque si no añadimos estas cosas, aquí nadie se salva. ¡Wow! Y podemos decir: wow, es verdad, ¿no? Hay que ver, pues, los judíos, y podemos quedarnos mirando solamente a los judíos, al pueblo de Israel, pero resulta que esta actitud que tuvieron los fariseos, que rechazaron a Jesús, que persiguieron a Jesús precisamente porque sanaba gente en el día de reposo, y dice en uno de los pasajes que por este motivo querían matar a Jesús, porque él no respetaba el día de reposo. Mira, Jesús dice que él no vino a invalidar la ley, vino a cumplirla. Él cumplió a cabalidad la ley de Dios, pero lo que no cumplió fueron las costumbres de los fariseos. Eso sí que se la saltó, y eso es lo que no agradó a los fariseos, y por eso como que le tenían odio a Jesús y no estaban dispuestos, estaban rígidos en sus formas, ¿ok? Y nosotros vemos todo esto y podemos decir: pues verdad, pues la gente religiosa, ¿verdad? Pero resulta que esta actitud es bastante común en el ser humano, no solamente en los fariseos. Esta actitud de ver, de interpretar la palabra de Dios desde el filtro de mi cultura, mi cosmovisión, es decir, la manera en que yo veo el mundo, desde mi experiencia, es bastante común y da lugar a interpretaciones erróneas de la palabra de Dios. Yo leía pasajes bíblicos y encontraba, pues, por ejemplo, en Hechos, cuando el segundo viaje de Pablo y Bernabé,
el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Están los hermanos en un ambiente súper espiritual, orando al Señor, y el Espíritu Santo dice: apartarme a Pablo y a Bernabé para la obra a la que yo les he llamado. Oh, qué ambiente más espiritual, ¿no? Y ahí van los hermanos y ¡fum!, y salen al viaje misionero. Pero si tú miras el segundo viaje misionero, comienza Pablo diciendo a Bernabé: oye, ¿qué te parece si vamos a visitar otra vez a los hermanos que hemos alcanzado, ¿no?, para el Señor? Te lo estoy parafraseando. Y dice Bernabé: vale, perfecto, pero vamos a llevar a mi sobrino Marcos, al que nos abandonó en el primer viaje misionero. Y a Pablo no le pareció bien. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron. Y comenzó el segundo viaje misionero. Oye, pero eso no es nada espiritual. O sea, un viaje misionero que comienza con una discusión, Dios no puede bendecir eso. Pues lo bendijo. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy diciendo esta es la regla. Pero cuando yo miro esto, digo, yo en mi criterio, en mi forma de pensar, hubiera dicho: esto no califica. Hermano, yo hubiera dicho que Pedro, después de 3 años con Jesús, que le corte la oreja a uno, este es un carnal, este no está nada en el espíritu, o sea, este no puede participar en la obra del Señor. Desde mi criterio. Pero resulta que Dios no piensa así. Resulta que Dios nos ha dado unas reglas, unos mandamientos, pero resulta que Él no está encerrado en una caja. Nosotros a veces sí. Y te digo algo, el pensar, el tener estructuras, interpretar la palabra de Dios desde nuestra propia cultura, nuestra propia cosmovisión, en muchas ocasiones va a resultar en interpretaciones erradas de quién es Dios, de cómo es Dios, cómo obra, qué pide de mí, cómo Él me ve, cómo debo relacionarme con otras personas. Y Dios nos está invitando en esta mañana, me invita a mí a salir de la caja, a salir de aquellos puntos donde yo estoy encajonado, donde estoy rígido. Algo que me ayudó mucho, y aparte de poder tener relación con otras culturas, nosotros llevamos 9 años en Ecuador, y el tener muchos choques que yo pensaba que eran a veces choques doctrinales o de la Biblia, pero me di cuenta que muchos eran choques culturales. No tenía tanto que ver con lo que el Señor dice, sino con lo que a mí me parecía que era correcto. Pero algo que me ayudó es cuando leo la Biblia, preguntar, hacer preguntas, ¿no? Y decir, bueno, ok, ¿es el Espíritu Santo el que está inspirando al que está escribiendo aquí o al que está hablando? O si es Jesús mismo, pero bueno, ¿quién está hablando? ¿A quiénes les está hablando? ¿En qué contexto cultural está hablando? ¿Cuál es la intención del Espíritu Santo en este texto? Porque es muy común que yo coja un versículo que dice unas palabras y entonces lo saque de aquí y lo aplique en mi contexto, con la intención que yo creo que tiene. Pero es importante saber qué es lo que está diciendo en todo el contexto, cuál es la intención de ese verso, ¿vale? Porque muchas veces forzamos a la palabra de Dios a que diga cosas que en realidad nos quiere decir. Muchas veces estamos haciendo eso, y yo puedo decirte que yo lo he hecho muchísimas veces. Decir, ok, yo creo que tengo un sentir y quiero hablar de esto. Entonces voy a buscar por aquí palabritas, aunque tenga que recortar con las tijeras, por aquí, por allí, ¿verdad? Y las voy a pegar como un collage para que diga lo que yo quiero. Para que diga lo que yo quiero decir, ¿vale? Y así puedo decir, tengo el respaldo de Dios. Tengo el respaldo de la palabra de Dios. Ahora, la cuestión es, ¿cómo salgo de la caja? Mira, yo creo que la manera de salir de la caja es mirándome al espejo, que es la palabra de Dios, con una actitud que dice, Señor, seguro que hay algo que tú quieres enseñarme. Y no solo eso, Señor, seguro que hay algo en lo que yo debo cambiar en la postura que tengo.
seguro que hay algo donde realmente tú quieres que yo cambie en la postura que tengo actualmente. ¿Por qué debería salir de la caja, no? Porque quizá a veces pensamos, pero yo estoy bien como estoy. Yo creo que lo que he recibido del Señor es bueno, por supuesto que es bueno. Pero la cuestión es, ¿por qué debería salir de la caja? ¿Por qué debería salir del molde? Pues porque estar encajonado me impide conocer a Dios. Me impide conocer a Dios, conocer su voluntad y me impide desarrollar al máximo el potencial que Él me ha dado. Mira, yo te soy muy sincero. Cuando yo conocí al Señor aquí en España, estuve unos 6 años de convertido y de ahí fuimos para Ecuador. Sinceramente, yo para mi vergüenza puedo decir que yo pensaba que yo tenía la mejor doctrina, que yo era el que conocía, que en nuestra iglesia, no digo que no, pero pensaba, me comparaba con otros y decía, nosotros creo que tenemos una doctrina más sana, más saludable, sabemos más y mejor, ¿no? Más y mejor. Pero cuando empecé a ver cómo Dios obra, ¿no? Y por supuesto cuando digo cómo Dios obra en otra cultura, no estoy diciendo fuera de la palabra de Dios, sino que me di cuenta qué cosas eran estereotipos que yo tenía y qué cosas eran realmente bíblicas, ¿vale? Es decir, que aunque cante en quichua y no cante una canción de En Espíritu y en Verdad, o no cante una canción de Gilson, también puede venir la presencia de Dios. Aunque todo el mundo vaya a la iglesia después de amarrar la vaca, no es menos espiritual, ¿vale? Entonces, cuando empecé a ver que había un montón de cosas, ¿verdad? Que quizá era otro contexto cultural, pero aún ahí Dios se movía bajo las normas de santidad, de lo que Él considera santidad, ¿verdad? Cuando las personas comenzaron a tomar decisiones y a dejar a un lado el pecado, sin cambiar su cultura, pero dejando a un lado el pecado, Dios empezó a manifestarse como ni te imaginas. Y eso como me hizo un clic en mi mente, de decir, wow, qué equivocado he estado. Que si aquí en esta cultura se es más frío y pues se canta así, pero aquí en esta cultura somos más calientes y nos movemos así, eso no habla de santidad o no santidad. Habla de que, mira, a Dios le agrada la diversidad. Es que Dios ha permitido las culturas. Yo creo que desde el día que se dispersaron y se cambiaron los lenguajes en la Torre de Babel, luego ahí se han ido desarrollando tribus, etnias, culturas, ¿verdad? Cada una con su diversidad, con su peculiaridad, con su idiosincrasia. Y Dios obra en cada una de estas culturas y a través de estas culturas, ¿verdad? Pero, por supuesto, hay unas reglas que tienen que ver con lo moral, ¿verdad? Que tienen que ver, no tienen tanto que ver con las cosas externas. Ahí decimos, hombre, lo que hay dentro se manifiesta hacia afuera. Por supuesto que sí. Pero realmente la manera de expresarse delante de Dios puede variar y no es malo. Y cuando lees al final del libro, ¿verdad? Tú vas a encontrar que hay una multitud que no se puede contar de toda tribu, lengua, nación. O sea, hay una diversidad, hay una pluralidad cultural que va a estar ahí con el Señor. Mira, Ecuador es un país pequeñito, tiene unos 16 millones de habitantes, ¿vale? Y en territorio será quizá la tercera parte de España o algo así. No es muy grande, pero hay una diversidad cultural, y no te digo diversidad porque han venido de muchas naciones, sino que en el propio país hay una diversidad. Está la zona sierra donde nosotros estamos, está la zona costa y está la Amazonía. Tú viajas 2 horas en tu coche y parece que has cambiado de país, ¿vale? Has cambiado de clima, has cambiado de idioma, has cambiado de cultura, y es sorprendente. Y ver esto y decir, wow, Señor, y tú tienes un plan con cada una de estas etnias y culturas, ¿no? Esto es sorprendente. Ahora, ¿por qué debería salir de la caja? Pues eso, porque realmente estar cuadriculado y querer encasillar a Dios ahí me limita en cuanto a lo que Dios tiene conmigo. Y te digo otra cosa, mientras estamos encasillados en nuestra manera de pensar y no somos flexibles,
también estamos juzgando a otras personas en base a lo que yo creo, no en base a lo que la Biblia dice. Estoy juzgando y a veces hasta condenando a otras personas. Yo puedo decirte, y es que de verdad, ¿no? Me doy cuenta cómo yo he podido juzgar la espiritualidad de una persona por el modo de vestir. Yo he podido juzgar la espiritualidad de una persona por el tipo de vehículo que lleva, si es más caro o menos caro. O sea, date cuenta hasta dónde llegamos muchas veces, ¿no? Decir, no, si esta persona tiene un coche más caro, no creo que sea muy espiritual, ¿no? ¿Qué tiene que ver la espiritualidad? ¿No? Repito, sí, mostramos lo que hay dentro, pero yo no puedo juzgar sin conocer a la persona simplemente por algo externo que yo veo, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto? Y no solamente esto, limitamos lo que Dios quiere hacer en nosotros mientras estamos metidos dentro de la caja. Y también yo creo que a veces esto repercute sobre nuestras propias vidas, porque muchas veces vivimos con un peso encima, vivimos condenados, ¿no? Y sintiéndonos culpables porque yo creía o creo que para agradar a Dios es 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿verdad? Y en el momento que yo no seguí el protocolo del 1, 2, 3 y me salí, ya no tengo la aprobación de Dios, ya no tengo la bendición de Dios. O sea, yo me tengo que levantar aquí todos los días a las 6 de la mañana y hacerme un devocional de 1 hora. Y cuando ya no lo he hecho, ya no soy espiritual. Ya yo creo que estoy bajando mi nivel de espiritualidad, ¿vale? Entonces date cuenta que a veces el estar metidos en un molde nos afecta a nuestras propias vidas también. Así que te invito a ponerte de pie en esta mañana. Y yo no sé, pues, cuántos han podido quizá identificar formas, ¿no? Repito, mira, las formas no son malas en sí. Es decir, que yo tenga una manera de hacer las cosas no está mal. No está mal siempre y cuando esta forma que yo tengo de hacer las cosas no me esté limitando o no esté limitando a Dios para que obre en mi vida. Y quizá puede sonar, o sea, yo puedo limitar a Dios, pues si Dios todo lo puede, Dios puede hacer lo que Él quiera. Sí, pero por ejemplo, mira, la fe. Cuando Dios va a hacer algo, es necesaria la fe de la persona, ¿verdad? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando Pablo fue a sanar a un paralítico y dice, y viendo que tenía fe, le dijo, levántate. Viendo que tenía fe. Yo veo, por ejemplo, que Jesús en su propia tierra, dice, no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos, ¿verdad? Entonces, date cuenta a qué punto nos puede llevar el tener una manera de ver las cosas, de actuar, de pensar y no querer ser flexibles y no dejar esta forma y no estar abiertos a que Dios pueda hacerlo de otra manera. Algo quizá muy contextualizado puede ser, bueno, ¿cómo nos reunimos ahora? ¿Vale? Quizá haya personas que no terminan de aceptar la nueva forma de reunirse, o por lo menos por el momento. Y entonces es como entrar en un estancamiento y decir, no, es que no, que esto no. Y en lugar de transformarse y seguir caminando con el Señor y transformarnos, ¿no? Yo me meto ahí también y buscar ideas, estrategias para no perder el principio, aunque sea de otra forma externa. Pues quedarse ahí estancado diciendo no hay una salida, no hay otra manera de que esto se tenga que hacer, no acepto algo diferente y eso nos está limitando. Amén. Así que yo te invito a cerrar tus ojos ahí donde estás y a que podamos venir juntos delante del Señor y que podamos decir realmente, Señor, ayúdame a romper el molde, Señor. Señor, perdóname, Señor, por intentar meterte a ti en un molde, Señor.
Ayúdanos, Señor, a salir de la caja, Señor, de nuestros razonamientos, Señor. Ayúdanos, Señor, a dejar a un lado nuestras estructuras, Señor, sociales, culturales, religiosas, Señor. Dios mío, pero aquellas que realmente están chocando, Dios mío, con tu palabra. Aquellas que están siendo un limitante, Señor, para que tú obres, para que te manifiestes, Señor. Oh Dios, Señor, queremos realmente seguir conociéndote, Señor. Gracias por lo que hemos conocido hasta ahora, Señor. Pero sabemos, Dios mío, que tú tienes mucho más que mostrarnos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Yo oro, Dios mío, para que tu palabra, Señor, que mientras leemos tu palabra en esta semana, Señor, o de lo que hemos podido oír hoy, Señor, tú vengas, Señor, trayendo claridad, Señor. Tú vengas alumbrando áreas, Señor, de nuestras vidas, Señor, donde nos hemos quedado bloqueados, Señor, donde nos hemos quedado amoldados, Señor, Dios mío, y nos impide pasar a otro nivel contigo, Señor. Oh Dios, Señor, gracias que tú eres un Dios para este tiempo también, Señor. Gracias que tú eres eterno, Dios mío. Gracias que tú eres el Dios de las generaciones, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias por los modelos, por los referentes, Señor. Por aquellas estrategias que nos has dado en el pasado, por aquellas que les has dado a tu pueblo también y que lo vemos en la palabra, Señor. Pero gracias por las nuevas estrategias, Señor, y modelos que tú tienes hoy, Señor. Oh Dios, ayúdanos, Señor, Dios mío, ayúdanos, Señor, a desear conocerte con todo nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de nosotros mismos, Señor. Oh Dios mío, y abrazarte a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oh Dios, ayúdanos, Señor, a ser lo suficiente humildes, Señor, para aceptar, Dios mío, que puede haber algunas circunstancias donde hemos estado errados, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, gracias porque tu Espíritu Santo nos guía a la verdad, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Dios mío, porque tú traes esperanza, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Amén.